Bienvenidos al ciclo de conferencias del Instituto Gemológico Español. La conferencia de hoy, que ya es, si no me equivoco, la 25 o algo así, pues estará a cargo de Marta Sanz Bustillo Aguirre, que es una persona muy vinculada al Instituto Gemológico Español. Ella, de hecho, es gemóloga por el Instituto Gemológico Español, pero además es licenciada en Historia del Arte, tiene el máster en tasación de antigüedades y obras de arte y es tasadora del Monte de Piedad de CaixaBank desde hace años. Es una persona que va a dar una conferencia, ahora lo hablaba con ella en estos minutos previos a conectarnos con todos vosotros, lo hablaba con ella, una conferencia que a mí personalmente me parece enormemente interesante. Como sabéis, porque lo habéis visto en la propaganda, en la publicidad que hemos hecho, se llama joyería emocional. Y es un enfoque de la joyería que no es desde el punto de vista comercial, como es habitual, ni tampoco desde el punto de vista histórico, como ya hemos hecho muchas conferencias sobre ese tema, sino es desde otro punto de vista que yo creo que solo una persona como ella, que lleva años tratando con clientes y viendo en primera persona, en su propia presencia, cómo personas tienen que, bueno, depositar allí objetos que no solo tienen un valor económico, sino un valor emocional, pues para ella tiene que ser una experiencia, ella nos lo dirá, pero seguramente una experiencia valiosa. Y ella se ha brindado a compartir esa experiencia con nosotros, poniendo ejemplos y diciendo pues cómo se vive estos valores emocionales de la joyería, que son tan importantes o más, desde mi punto de vista, que los valores económicos. De tal manera que yo quiero darle las gracias a Marta por su generosidad, por venir a hablar con nosotros y a compartir sus conocimientos y sus experiencias con todos nosotros. Y a todos vosotros, pues agradeceros una vez más vuestra fidelidad y vuestra presencia en nuestras conferencias. Así que nada, cuando tú quieras, Marta, cuando te parezca. Muchísimas gracias, Benjamín, por tan cariñosa presentación. Muchas gracias también a aquellos que hacéis posible que funcione esta iniciativa online del Instituto Gemológico e invitarme a participar en este webinar. Y bueno, bienvenidos todos a la conferencia titulada Joyería Emocional. El tema que voy a presentar propone un nuevo término, la joyería emocional. Para comentar dicho término, comenzaré desarrollando brevemente la tipología de joyería sentimental. A continuación, indagaremos brevemente en la joyería acróstica para pasar a desarrollar el concepto de emocional, surgido, como comenta Benjamín, de mi experiencia en los Montes de Piedad y salas de subasta, donde se combina el valor económico con la carga subjetiva que tienen las piezas que llegan a nuestras manos. Esta reflexión busca conceptualizar el material con el que tratamos, ya sea en forma de piedra suelta, montada en una joya y en relación con el cliente. El concepto tuvo una primera aproximación en el segundo Congreso Europeo de Joyería, celebrado en noviembre del 2013 en el Museo del Traje. Hoy esta idea que presenté ahí la desarrollaré y la ampliaré. Pues a lo largo de la historiografía, una serie de joyas han sido codificadas como sentimentales por ese valor añadido que se les otorga. Iban destinadas a recordar a un difunto, eran motivo de regalo entre los enamorados o detalles de afecto. Para ejemplificar, he traído esta sortija tipo lanzadera conservada en el Museo del Romanticismo, en cuyo chatón almendrado central se conserva cabello castaño entrelazado para formar un ramo floral. Bueno, conservar objetos con los últimos restos orgánicos del ser querido es una muestra inequívoca de esa ansiedad por la separación, que no caigan en el olvido. En la trasera del chatón se inscriben las iniciales JT, que harían alusión a la persona fallecida, y la fecha del 14 de marzo de 1874, indicando el día de la defunción. Esta joya nos habla de esa lucha por no olvidar y no ser olvidado. Pues os comentaba que íbamos a hablar de la joyería sentimental, acróstica, para pasar al tema emocional, que la sortija lanzadera de este Museo del Romanticismo ejemplificaba este tipo de joyería sentimental. ¿Veis bien la siguiente diapositiva? Sí, perfecto. Sí, perfectamente, sí. Fantástico, para conservar esos restos orgánicos del ser querido.
y que en la trasera del chatón se inscriben las iniciales JT para aludir a la persona fallecida en 1874. Comentaba que estas manifestaciones en joyería tuvieron su máximo apogeo durante el romanticismo. El cabello con esas propiedades fetiches o de reliquia hablan del sentimiento de fragilidad o de futilidad. El tasador o el espectador, cuando tiene esta pieza en sus manos, realiza una lectura directa de la pieza en clave sentimental. Se intuye la gravedad de los acontecimientos con claridad. La lectura es directa. Un gran número de mujeres adoptaron la moda decimonónica del luto, encargando piezas como la que evoca esta caja de cartón, con una fotografía que retrata a una mujer en 3/4, ligeramente ladeada, sedente, con el pelo recogido y vestida con un traje oscuro. En la época, sabéis que había estrictas reglas sociales en lo referente al luto, la duración, la vestimenta. Como curiosidad, pues bueno, se estipulaba de 1 a 2 años por el fallecimiento de esposos, padres e hijos, aunque sí que es verdad que la viuda tenía un luto más prolongado, tenía que tener un luto estricto de al menos 2 años. Era una muestra de dolor, de respeto ante la muerte y bueno, también un indicador de estatus social. En su mano derecha esta mujer señala una pulsera. Según informa la ficha del museo, servía para contener pulseras con mechones de cabello trenzado. La tradición de crear joyería de duelo ya nació en el siglo XVII, pero se popularizó durante el reinado de la reina Victoria, momento en que se codificó este tipo de joyería sentimental, otorgando los valores añadidos que hemos comentado, de lo íntimo, de lo emocionante, de lo conmovedor. Más allá de la joyería sentimental que ya conocemos, que os he presentado, enfocada a manifestar esta riqueza, a aludir a recuerdos y emociones, traigo una narración más íntima en las joyas. Avanzando en la historia del más puro sentimiento, esta alianza completa, realizada en platino y con diamantes talla sencilla recorriendo su perímetro. En este caso, la lectura que hay detrás de la sortija, si no la cuenta el propietario, pues difícilmente se conoce, aunque en esta alianza se puede intuir. La alianza lleva una inscripción que pone JG AMM 19 de julio de 1936. Bueno, dado que se trata de una alianza que conmemora el sacramento del matrimonio entre JG y MM, evoca la grabación, ¿no? Sería la imagen de los novios acudiendo a la iglesia a contraer matrimonio un 19 de julio de 1936. Me refiero que al margen del calor que pudieran pasar los novios entrando en la iglesia un 19 de julio, estaba recién estallada la guerra civil, 2 días. Así que la situación se puede intuir. En esta línea sentimental está la joyería acróstica, que contiene letras con las que se pueden formar una palabra. Esta joyería recurre a la gemología y las características de las gemas para deletrear una palabra. Este pantallazo que os traigo fue publicado en las redes sociales por el Instituto Gemológico Español y cuenta cómo, a través del diamante, la esmeralda, la amatista, corindones y topacio, el joyero deletrea la palabra dearest, refiriéndose a la querida, a la amada, o no sabemos si la sortija era para la querida o para la amada, pero ahí está la joyería. La siguiente publicación comentaba que, como el origen de la joyería acróstica, comenta cómo se relaciona con el joyero de la reina María Antonieta de Austria, la mujer de Luis XVI de Francia, y fue una práctica además muy popular en la corte francesa. En esta ocasión, la pulsera con sus gemas deletrea la palabra souvenir. Así, el tasador o el propietario de la pulsera descubre ese valor sentimental anexo a la pieza sin grandes complicaciones. Un siguiente ejemplo son estas 2 pulseras encargadas por Napoleón, donde se deletrean los nombres de las hijas del primer matrimonio de Josefina, Hortensia y Eugenia. Y es que esta joyería decimonónica pues, se caracterizó por ser muy sentimental y proponía un lenguaje sofisticado, un lenguaje amoroso sofisticado.
Este ejemplo del Instituto Gemológico, con un colgante cuyas gemas cuidadosamente ordenadas reproducen veladamente el mensaje de amor, gracias al lapislázuli, al ópalo, el granate y una esmeralda. Pues bien, frente a esta joyería sentimental y a esta joyería acrónima que os he presentado, que es más propia del siglo XIX, que busca una lectura inequívoca con una tipología de joyas cerradas y dedicadas a expresar estos sentimientos, el siglo XX conoce piezas que ponen en crisis estas fórmulas universales para desembocar en la aparición de pequeñas historias. Es el planteamiento de la ruptura de los grandes bloques, esa filosofía de grandes bloques que habla de polos opuestos, ¿no? de socialismo contra capitalismo, de blanco contra negro, de una disciplina contra otra, como dos grandes tendencias que se asumían antes por némesis, pero que ahora se sustituye progresivamente y se va convirtiendo en unidades de pequeñas cosas, de microrrelatos. Proponiendo estos polos opuestos o este contraste de bloques, os presento pues, la pulsera, por un lado, con decoración vegetal, con las cintas geométricas en la zona del cierre, y luego el armis formado por cabello trenzado con ese pelo, ¿no? que evoca un momento, una persona idealizada, quizás con un punto platónico, como conocimiento verdadero. Frente a ella, pues frente a esa joyería sentimental, una pareja de pendientes fantasía, como goce, aludiendo al valor más lúdico, que busca satisfacer un gusto personal frente a esas grandes bondades universales. Las calidades de los materiales en uno y otro ejemplo, pues bueno, son coherentes con ese alelo de permanencia por un lado o de novedad que representan estos pendientes. Otra pareja de piezas en contraste es la que forman pues, la sortija de 1 de 50, que habla de la producción en serie, una serie limitada, con un enfoque de exclusividad, con tiradas de 50 en 50, que es una manera que tienen de captar, una estrategia de enfoque y de dar valor a la pieza con el fin de acercarse al usuario. En oposición a este modelo, el cuadro del gran virtuosista de joyas de cabello que fue Gabriel Lemonnier, joyero de la corona francesa a mediados del 19, que trenzó estos ramilletes de pelo formando bucles y bueno, una tipología ya asentada en la época. Ese choque o ese contraste entre el conocimiento absoluto, ¿no? Esa verdad universal del gran suceso ideal en las joyas del siglo XIX y la reflexión que planteamos con el conocimiento relativo, donde se pasa a una percepción individual, lo que percibe cada uno. Importa cómo cada uno se enfrenta a esas joyas, cómo las interpreta, cómo las siente, qué proyecta sobre ellas. Por un lado, el medallón conocido como el altar del amor, realizado en plata, tiene marfil, acuarela, strass, es del primer tercio del siglo XIX y se conserva en el Museo del Romanticismo. Esa época, ¿no? Nos habla, este colgante, este medallón nos habla de esa nueva sensibilidad romántica, que aunque ya estaba presente en la centuria anterior, ya está en este momento asimilada y busca lazos o enfatizar los lazos o los vínculos de unión, de amor, de amistad. En el medallón central se presenta un jardín delimitado por cipreses, con Cupido en la zona derecha y una dama ataviada con túnica, manto y una corona de rosas. En el centro, sobre el fuste de una columna quebrada, flamea un corazón con una inscripción dedicada a la amistad. Estas alhajas decimonónicas se entregaban como agasajo al amor o a la amistad. No todos los ejemplos que he traído tienen ese sentido fúnebre de las piezas anteriores. Frente a esta pieza, tachan el collar de insectos de la italiana Elsa Schiaparelli, una pieza vanguardista, una artista que estuvo muy de moda en los años 30 y 40 del siglo XX. Una pieza experimental basada en la anécdota
o lo intrascendente, otros usuarios que creerán que es algo divertido, lúdico, ¿no? o excéntrico. Bueno, en definitiva es una nueva relación con el propietario. Un propietario que está ávido de novedad, de nuevas situaciones, de fórmulas impactantes, ya sean transitorias o temporales. Es pura visualidad. En esta estrategia de confrontación de modelos hablamos de una sublimación del individualismo que apuesta por formas breves, pues al igual que las latas de Campbell, ¿no? Que se convirtieron en objeto de culto y se elevaron incluso a categoría artística. Pues la joyería convencional excede esa tipología de sentimental para llegar de manera particular al propietario. Andy Warhol, con esta lata de Campbell, con esta obra suya, decía que los más banales, incluso vulgares elementos de la civilización moderna pueden, al transportarse al lienzo, convertirse en arte. Para Andy Warhol el arte era un juego, no un ente místico, y además debía de estar al alcance de todos. Y este bodegón moderno choca con la ilustración que hay en la zona izquierda, donde el peluquero estadounidense Mark Campbell en 1875 publicó un libro titulado The Art of Hairwork, donde cuenta las fases que sufre el cabello para tejer estas alhajas que hemos visto, estas pulseras y estas piezas. Cuenta cómo iba formando los mechones con el mismo número de pelos en cada uno de los mechones, iban cortados todos con la misma longitud, atados, hervidos, moldeados para hacer estas piezas. Así este contraste no solo de Campbell contra Campbell, ¿no? Sino de un arte con elementos de valor estimable como la lata de tomate, que se eleva arte, ¿no? Y una obra materializada con cabellos, una valoración o un material como el pelo que en sí tiene un valor intrínseco en la joya. Un ejemplo actual de estas implicaciones emocionales lo tenemos en el diseño de joyas de autor. Os traigo a Sara Benavente, gemóloga y con una sólida formación en moda y joyería, que destina su esfuerzo a realizar joyas autobiográficas que reflejan el potencial del que las lleva. Ella se sienta con el cliente, estudia a la persona, le propone unos diseños que conecten con su esencia, está involucrada en cada paso del proceso, en cada fase del proceso creativo. Este aro de lapislázuli que lleva Visila Bococo es atravesada por una cadena barbada de oro, es desmontable y habla de sentimientos a medida, de joyas de capricho, como símbolos y deseos de expresión del cliente, que van llevados a la realidad con un fuerte, de manera artesanal y sostenible, porque tiene un fuerte compromiso con el impacto social, cuida los diseños, las gemas naturales y los códigos personales. En el fondo lo que se plantea es una concreción de esos microrelatos que contábamos antes en un objeto personal que se separa de la tipología más tradicional de la joyería decimonónica. En esta aproximación de pares opuestos, donde analizamos cómo cada individuo de manera subjetiva descubre lo que está pasando, cómo se enfrenta a la joya, cómo la explora, cómo busca o proyecta su realidad sobre ella, cómo la entiende a su manera, esos microrelatos que se proyectan sobre una obra abierta, sobre una ópera aperta, ¿no? Que decía Umberto Eco, donde la última interpretación no la tiene el autor, sino la persona que lo lee. Las obras así, en joyería, están tendiendo a potenciar la ambigüedad o la multiplicidad, a llegar al máximo número de usuarios posibles. Tenemos los pendientes de metal con el centro decorado por un óvalo que alberga un ramillete de fibras capilares, ¿no? Con la trasera va tapizado y tiene un cristal para poder guardar el retrato en miniatura u otros trabajos, y el remate inferior son 3 bellotas de cabello en una disposición muy en girandol. Frente a ello,
os traigo pendientes de la marca de accesorios creada en 2012 llamada Papiroga, que, como dice su página web, aspira a cambiar tu estado de ánimo a partir de tu look. Bueno, pues presentan joyas en plexiglas con un baño de oro de 18 quilates, formatos grandes de pendientes, impactantes, cargados de color, con juegos geométricos y con esta estrategia de cortejo. Están en permanente experimentación formal, cromática, de materiales, un poco el concepto de kinestesia, ¿no? De obra de arte total que impacta en todos los sentidos del usuario. Pues el triángulo, que es amarillo, sonoro, con esa aleatoriedad de encuentros y de distintas fórmulas con resultados completamente inesperados de esa combinatoria, no solo en las piezas, sino también en el marketing que presenta. Intentan así abordar la mayor cantidad de casuísticas asumibles a la mayor cantidad de personalidades de usuarias, de sentimientos a medida, es decir, para todos los gustos. Se trata de una obra que sin el lector, sin el usuario de los pendientes no tendría sentido, y con esta combinatoria tan de multiplicidad intenta llegar al mayor número de usuarios posible. Otros dos ejemplos. Por un lado, el Rolex Submariner, ¿no? El de Goldfinger, el de 200 metros de 1962. Bueno, pues traigo este ejemplo porque la industria relojera suiza siempre ha sido creadora de grandes mitos, ¿no? De tipologías que buscan la temporalidad, resistentes al tiempo, a la moda, al uso, frente a la estrategia de la gute form, ¿no? De tipologías estancas. Y presentó el Submariner 300 metros, el 50 aniversario, con el bisel verde. Entre estos dos modelos de la izquierda han pasado 50 años y la verdad es que pocos cambios. Bueno, el color verde del bisel, ¿no? Por aquello de que es el 50 aniversario, pero el resto de elementos como la esfera, el bisel, los índices, el segundero central, los tipos de aguja, la corona, todo ello se mantiene inalterado. A la par, os lo planteo como en la misma línea que la joyería sentimental, ¿no? Que estableció sus códigos, sus tipologías y hoy continúan sin grandes variaciones. En el otro extremo, pues la moda, los momentos que están, yo que sé, un instante en la cresta de la ola. Swatch, esa estrategia de consumismo, de cambio, en estado de transición permanente, una cosa más efímera, ¿no? Un precio asequible, a la vez que una novedad y que busca una cosa instantánea y muy intensa. Se adapta al momento y es verdad que utiliza estrategias de marketing como la colección, las series, para incentivar la compra. Pero bueno, es una compra más lúdica, más impulsiva, no siendo objetos de necesidad. Activa resortes distintos en el usuario. Frente a lo necesario, pues está lo contingente de hoy, ¿no? La moda. Así, la joyería sentimental, pasada por el filtro del siglo XX, con esos nuevos paradigmas, se plantean actualizaciones desde la parte emocional en el siglo XXI, como Marianne Jaén, gemóloga y joyera. Traigo su colección Miradas, que fue presentada en Madrid Joya en septiembre del 2019. Esa colección surge a través de un poema y plantea al usuario de su joyería evocar un sentimiento a través de un concepto. Bueno, pues ella, tras una colección anterior dedicada a la mariposa, que aquí ya se ve transformada, va desarrollando unas joyas muy vinculadas a su experiencia personal. Propone un poema y finalmente el objeto que lo materializa. Lo expresa como buena gemóloga, seleccionando gemas con efectos ópticos, con luces y brillos, formas caprichosas que puedan albergar esas miradas y que conectan con uno mismo para poder conectar con el usuario. Una joya muy especial, muy única, como con alma. Son como conversaciones íntimas de la autora
que transmite al público capaz de abrirse camino en este lenguaje. Es evocadora y trata de extraer este sentimiento y volcarlo en los consumidores o en los clientes. Así, de esta manera, pues no hablamos de discursos absolutos, ¿no? De respuestas absolutas, como en la joyería decimonónica. El usuario, a través de la subjetividad personal, usa la pieza, se deleita, interacciona y dialoga, siguiendo, ¿no?, las propuestas a través del poema de Marián Jaén o las propuestas iniciales de Miradas de Marián Jaén. Cada uno interpreta con ese lenguaje propio, con ese microrrelato que cada uno quiera escribir sobre las piezas. Como explica el filósofo francés Lyotard, el ser humano, para explicar un poco estos microrrelatos, el ser humano forma narraciones que cuentan su existencia artística, esos microrrelatos, dentro de un contexto, dentro de un mundo que el propietario crea. Esos relatos solo pretenden dar sentido a una parte delimitada de su realidad y de su existencia. Y las joyas forman parte de esos microrrelatos, pero a la vez tienen un valor económico, un valor material, que compite y convive con ese valor empático que abordaré al final de este webinar con el tema de las tasaciones. Os traigo otros dos ejemplos. Por un lado, La fuente de Duchamp, una obra conceptual, de hecho, considerada la más influyente del siglo XX. El artista grabó en el borde de la pieza R-Mut. Mutti, traducido del alemán, significa madre, como diciéndole a los estadounidenses: no orinen sobre mi madre patria. Y Duchamp lo arrojó como pura provocación, pero al final ha resultado ser admirado por su belleza estética, ya lo que cada uno interpreta. Y en esa línea, La sortija de Otto Kunzli, de 1980, conservada en el Met de Nueva York y que se titula Gold Makes You Blind. Está realizada en oro de 18 quilates y va cubierta por una goma. Este orfebre alemán, además, siempre ha sido muy fan de la joyería comprometida y muy reivindicativa. Con esto, la reflexión va en la línea de que toca parar, de que toca hacer una revisión profunda, rechazar lo predefinido a favor de la experimentación, no basarse tanto en el valor material, sino buscar un puntual acercamiento, ¿no? Con valores diferentes, de lo efímero, de lo pasajero, de lo perecedero, pero de manera intensa o emotiva. Son objetos que se cargan con una emoción. El siglo XX supone una pérdida de cánones, una crisis absoluta, y se pone en valor el conocimiento de los sentimientos subjetivos. Por eso el siglo XXI estamos viviendo una actualización muchísimo mayor de todo este tema emocional, con distintas estrategias que utilizan los joyeros para explorar temas de multiplicidad, de llegar a todo el mundo, fogonazos y propuestas que cada uno está abierto a interpretar de manera subjetiva, de crear su microrrelato sobre ellos. Otras dos piezas, el broche de Robert Gosen, realizado para el modisto Cristóbal Valenciaga, que acompañaba a los trajes, este broche acompañaba a los trajes en los desfiles, y hoy son piezas que se han convertido en piezas de coleccionismo y fondos de museos. Está realizado en metal plateado y lleva cristales de Bohemia. Tiene forma de estrella de mar, con un diseño así asimétrico, y los cristales, pues bueno, talla perilla, un cristal central de Bohemia en formato ovalado. Y luego el fantástico collar titulado El marido celoso, una obra de Calder de 1940 hecha en latón. Un diseño muy lineal, un artículo que juega con las curvas, con el recorrido de la joya por el escote de la mujer, y esas sugerencias de la línea y el alambre que identifican mucho su obra. Calder posee esa capacidad de transmitir la esencia de las cosas con una economía de medios alucinante, y este alambre plano y continuo es muestra de ello.
este mundo de contrastes que comentamos, ¿no? Frente a la joyería sentimental, que tiene, pues bueno, como los órdenes clásicos, una serie de convenciones, de resortes estipulados, de cómo proceder para evocar sentimientos de una forma clara. Hay que actuar, objetiva, universalizable, la interpretación es clara y evidente. Bueno, pues se rompe este status quo para que pase a valer todo. No hace falta una tipología concreta ni una fórmula predefinida para aglutinar toda esta dimensión sentimental asociada al objeto. Traigo a Niki Sanfal, una escultora y pintora, me parece que también hizo cine, francesa. Ella ha realizado esculturas al aire libre, o tiene esculturas en espacios públicos como Estocolmo, en San Diego y en París, y su broche, en línea con esta escultura que desarrolla, está dentro de este nuevo realismo francés muy propio de los años 60 del siglo XX, donde los códigos creativos transgreden totalmente las disciplinas. Y encima es una mujer voluptuosa, pero a la par ingrávida, ese contraste con un colorido muy vivo en contraposición al canon convencional de belleza femenina. Así pues, cualquier pieza, de forma independiente a su tipología, su coste, su proceso de fabricación, su procedencia, es capaz de condensar, de estimular, de motivar al usuario, al cliente, al que porta esa joya, de potenciar situaciones y recuerdos. Esto, en el fondo, reflexionando, es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, porque yo creo que muchos recordaremos el reloj con el que aprendimos y le tenemos apego, pero es durante el siglo XX donde se explicita que esto es posible. Este mensaje se refuerza además con la cultura pop, ese nuevo enfoque de la realidad, con un pistoletazo de salida para legitimar esta visión abierta de la joyería emocional. Es la estética del todo vale, del pop, del quiche, del pastiche, de la parodia. Pues estos dos ejemplos, la sortija de Missing con un aro de sección circular muy contundente, y luego la gema flotando en estos engastes imposibles. Y es que esta firma de joyería siempre ha apostado por formas claras y, no sé, y como emociones fuertes. Me viene a la mente el anillo de su colección que se llama Acrobat, que es como de acero con una textura, y la piedra está en un equilibrio que parece como imposible. Con ello también traigo a Philip Stark, por variar un poco de disciplina. Es el exprimidor de limones en forma de calamar, una serie que hizo en metal pero también en plata. Estas últimas que hizo en plata no tienen utilidad como exprimidor, no son operativas, solo sirven como símbolo. Se han convertido además en un icono del diseño contemporáneo. Es más una escultura que un objeto de uso cotidiano. Me refiero que es más un símbolo que poner en la librería más que un útil de encimera. El tasador, volviendo a nuestro tema, o bueno, todo es nuestro tema, ¿no? Pero en el tema de las tasaciones se enfrenta al trabajo tan difícil cuando ejerce su responsabilidad, ¿no? El cliente le deposita sus joyas para que realice una labor objetiva: tasar, recopilar datos, pesos, quilates, cotización, aplicar tarifas, hechuras, mientras que el cliente te está dejando en sus manos la custodia y la apreciación de esos microrrelatos, de esas experiencias personales que somos incapaces de tasar de manera objetiva. La joyería que se encarga de esta función semiótica, pues es la que propongo que podría denominarse joyería emocional, que se caracterizaría por la subjetividad como rasgo principal. Se propone como una tipología como una joya de tipología abierta, que no se encierra en un modelo concreto, pero que congestiona o que aúna todo ese valor emocional que ha codificado el propietario y que solo él es capaz de descifrar.
Traigo este ejemplo de narración más íntima en las joyas, este collar barbado que tiene 11 eslabones de mayor formato en su zona central. Pues bueno, pues el collar parece hablar un poco de una pieza inocua, algunos dirían que no, que ni fu ni fa, tampoco es un diseño espectacular de una gran firma, no se reconoce una gran firma, un poco intrascendente, ¿no? Incluso podríamos decir que desproporcionada, ¿no? O sea, la distancia entre calabrotes y los tamaños esa combinación de dos tamaños. Pero bueno, hasta que la propietaria cuenta que los eslabones centrales formaban parte de una pulsera, bueno, de la pulsera que llevaba su difunto padre. Y entonces, al fallecer, las hermanas partieron la pulsera y ella, no sabiendo qué hacer con esos eslabones extra, se los mandó hacer o mandó situar en un collar para tener a su padre pues un poquito más cerca de su corazón. ¿Es joyería sentimental? ¿Es joyería de luto? ¿Es joyería emocional? Si no conocemos la historia, cuando esta pieza entra en la ventanilla, pues qué labor tan difícil, ¿no? Tratarlo como material de desecho. Traigo la sortija de compromiso de Napoleón y Josefina de finales del siglo XVIII. Una sortija muy simple, un tú y yo con un zafiro y un diamante de talla pera. Una pieza, bueno, que podría estimarse, ¿no? La tasación podría rondar los 8.000, los 12.000 euros, a ver cómo está Rapaport, a ver cómo van los zafiros, talla, calidades. El valor del martillo de la subasta parisina para esta pieza alcanzó los 896.000 euros. Logró cotizar no solo los materiales, la hechura, la época de la pieza, sino también su historia, su propietario, su parte emocional. Me está viniendo a la mente la peregrina de Liz Taylor, ¿no? Que Christie's Nueva York remató en, no sé si eran 9, 10, 11 millones de euros. O sea, desde Felipe II pasando por muchos escotes, o por varios escotes, ¿no? Entre ellos el de Liz Taylor, cuando lo pone a subasta incrementa el valor por esa parte emocional de a quién perteneció. Es verdad que es una perla natural y una pieza de época, pero tanto como tasarlo en 11 millones de euros. Otro ejemplo es el Rolex Daytona, que en el año 2017 se convirtió en el reloj más caro del mundo, ¿no? Alcanzó los 15 millones de euros. A partir del Rolex de Paul Newman, la marca relojera Rolex ha aprovechado ese tirón para lanzar una serie limitada que conmemora este ejemplar. Intentando darle una vuelta de tuerca a esta joyería emocional, pero que simplemente es una serie conmemorativa. Lo que vale de esa serie no es, vamos, lo que vale de ese modelo no es la serie, sino el ejemplar que él utilizaba. El precio de remate, de hecho, refleja ese valor emocional frente a lo que cuesta el reloj, frente a lo que cuesta el reloj o el modelo del reloj, o Paul. Me viene a la memoria también el broche de pecho el que perteneció a la reina María Cristina, que la baronesa Thyssen sacó a subasta en $500.000 euros y que quedó desierto. Bueno, pues hay veces o hay emociones que unas veces cotizan más, unas veces cotizan menos. En resumen, frente a esa joyería sentimental, ¿no? Hemos comentado de tipologías claras, globalizadas, con unos modelos estandarizados, frente a ese macro relato, se presenta pues una joyería emocional, abierta, cargada de historicidad, donde importa lo que digo que ha pasado frente a lo que realmente ha pasado. Es la historia que yo proyecto sobre esa pieza, lo que a mí me inspira de manera subjetiva, sobre el recuerdo que me trae, el acontecimiento donde tuvo lugar, el regalo de donde vino. Ya no sirven esos discursos, esas respuestas absolutas. Ahora lo que importa es el microrrelato, y ese microrrelato que el propietario puede desentrañar y que el tasador, teniendo que tasarlo de manera objetiva sin valorar las historias que se vuelcan en estas joyas, se enfrenta. Diría que se enfrenta más bien a lo que vale como objeto frente a lo que pesa como recuerdo, como
como evocación, un poco como símbolo personal. Muchísimas gracias. Me gustaría que cualquiera de los presentes, que han sido, por cierto, muy abundantes, lo están siendo, que lo estoy viendo, pues si queréis hacer preguntas, a mí se me ocurren, o hacer observaciones, o simplemente comentarios. A mí se me ocurren varios, pero por favor, ¿alguna de las personas presentes que quiera preguntar algo? Suelen ser tímidas. Muy tímidos. Sí, eso creo yo. Hola Benjamín, buenas tardes. Hola, ¿quién es? Hola Benjamín, Salvador. Hola Salvador, hola Salvador, ¿qué tal? De Diario Joya. Oye, Sí. encantadísimo de la charla. Marta, un placer escucharte. Hace tiempo que no te escuchaba y ha sido una ponencia maravillosa. Yo de tímido tengo poco, pero es verdad que... Mejor. Que me gusta que otros también pregunten, pero yo tenía un par de cuestiones que casi que Marta ha contestado al final, y es, por un lado, ¿cómo afronta el tasador este tipo de piezas especiales cuando le llegan, ¿no?, a su mostrador, a su despacho, que cuentan con una historia añadida? Más allá claro, de grandes ejemplos, ¿no?, como el Rolex Daytona, como las piezas de María Antonieta. Es decir, hay un valor añadido que se le da extra a este tipo de piezas. Me temo que no, Salvador. Muchas gracias por estar presente en este webinar del Instituto Gemológico. Me temo que no, me temo que nuestra labor es absolutamente objetiva. Nos centramos en lo medible, lo tasable, lo aquilatable, las hechuras, y ya lo que cada usuario proyecte en cada joya es ese material tan delicado con el que tienes que tratar, y esa sensibilidad cuando te viene un cliente a la ventanilla y tienes que ofrecerle comprensión, facilidad de, bueno, crearle una atmósfera y tranquilidad para que sepa que sus recuerdos quedan bien custodiados y que simplemente se ponen en paréntesis y podrá seguir escribiendo sobre su collar. Por ejemplo, el collar este de eslabones barbados, pues, se forma un paréntesis y cuando la recupere volverá a poder escribir la historia sobre ellos o formará parte de la historia de esa pieza. ¿Acuden a nosotros grandes piezas como para...? Porque esa puede ser una buena pregunta, o por ahí también puede ir tu pregunta. ¿Llegan a tus manos joyas de María Antonieta o de Liz Taylor para poder darles un valor extraordinario? Bueno, sabes que en los Montes de Piedad tenemos piezas muy singulares, hay piezas muy sencillas y de mucha historia, pero me temo que luego es el mercado el que pone el punto final si en un momento dado tienen que salir a subasta. Ajá, sí. Y cuando hay otra cuestión, cuando estamos hablando que has puesto muchos ejemplos de joyería que se sale de esos cánones, que emplean materiales que vosotros los gemólogos y tasadores sabéis bien que no son metales preciosos, que no son habituales. Hay digamos, un valor añadido también a ese material, dependiendo del autor que sea, independientemente del valor crematístico del material con el que está hecho. Pues de momento no. La verdad es que lo que toca revisar, y la labor a lo mejor que tenemos los tasadores de aquí a un futuro no muy lejano, es empezar a establecer qué criterios seguir. Cuando las joyas no tienen oro al peso, que es un material que cotiza en bolsa con una... Bueno, tendrá sus fluctuaciones, pero tiene su mercado a un año vista, que son nuestros préstamos prendarios, o la sala de subastas, cuando coge una pieza para sacar la subasta, parte de unos mínimos como es la cotización de materiales, y dado que el oro cotiza en bolsa, ahí estableces un precio mínimo. Sí. Estas otras joyas, lo que comentaba, tenemos una labor de establecer qué criterios, qué materiales, qué firmas, qué rango de firmas. Bueno, pues ese trabajo está por hacer.
Es un trabajo muy bonito, es un Pero trabajo muy difícil. un trabajo ingente, un trabajo ingente. Sí, bueno, pues habrá que estudiar diseño o habrá que estar al día de absolutamente diseños para que cuando entren por la puerta un broche de metal, en vez de decir metal no cogemos, ¿no? Claro. Por mucho que tenga esmalte, pues digamos, no, perdona, este broche no es un broche cualquiera, esta señora ingrávida tiene su mercado y cotiza en subasta. Estoy pensando que las salas de subasta, de un tiempo a esta parte, ya no hay tanta presencia del mueble de época y tienen ahora más presencia de muebles industriales, ¿no? De la silla de Le Corbusier, de objetos industriales. Pues igual que ellos están acomodando a la nueva época, quizás los tasadores de joyería deberíamos de hacer lo mismo para subasta, para Monte de Piedad o para cualquiera, o hacer una valoración oficial, me refiero. Claro, sí. Fantástico. Muchísimas gracias. A ti, Salvador. Dejo a los demás. Igualmente, Marta, igualmente. Que los demás pregunten también. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo sí querría, pero bueno. ¿Alguien más? Que Eddie tiene la mano levantada. Eddie, venga. Eddie, sí. Adelante, sí. Eddie. Buenas tardes, les saludos de Guatemala. Una consulta, viendo los ejemplos que colocaba, por ejemplo, si una persona mandara a realizar un diseño específico, no sé si existe pues en este mundo un brief, o por ejemplo, si la persona realizaría un documento impreso donde comentaría en una hoja, por ejemplo, del por qué hizo la pieza, emocionalmente o por alguna historia, y si eso más adelante tiene un valor económico o no le sumaría nada a la pieza a la hora de venderlo a otra persona o colocarlo como una colección o en una subasta. No sé si me explico. Creo que sí, Eddie. Un saludo a Guatemala. Muchas gracias por conectarte. Entiendo que ese documento por escrito, un poco como certificación de la joya, algo se está dando. Hay algún joyero de autor que sí que emite un certificado donde dice aquí, ¿no? La sortija con un zafiro, talla cabujón. No solo eso, sino que además el diseño está inspirado en una gota de agua que cae, que se desliza por la superficie, en esa sensación fluida. Eso lo he leído pues me parece que la sortija que estoy pensando es la de Sara de Benavente en sus redes sociales. Ya a qué nivel de escrito lo da, porque es una cosa muy, en el caso de Sara sé que es una cosa muy íntima entre el usuario, ¿no?, que proyecta sobre su sortija y hasta qué punto lo quiere comentar ese sentimiento o ese regalo. Pero sí sé de alguna pieza que cuenta esa experiencia y que te ayuda a interpretarla. ¿He contestado a tu pregunta? Sí. Ok, gracias. En esta línea. Ahí estamos, gracias. Era María. María. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, primero, darte la enhorabuena, me ha gustado muchísimo y además me ha gustado mucho verte. Y bueno, yo solamente quería hacer una puntualización sobre este objeto que no es tasable, bueno, puntualización o comentario, ¿no? Y bueno, que al final yo creo que este tipo de piezas las tenemos que tratar como objetos de arte, por la parte que me toca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que habría que hacer una valoración en este sentido, ¿no? También démonos cuenta que Dalí en esta época, hablamos de Dalí, sí, pero él ya hizo joyería y la hizo en este sentido. Entonces, yo creo que ese sería donde deberíamos ir a determinar este tipo de piezas que están firmadas más allá de los materiales que presente. Y de la misma manera creo que podemos hablar de cuando hablamos de piedras talladas de una manera poco habitual, con piedras de poco valor. No sé, es solo un comentario y una idea. No sé qué opinan. Precisamente desde tu experiencia como tasadora en tantas, ¿no?, en tantas disciplinas como trabajas, entiendo que veas
bueno, pues que efectivamente se tienen que tasar como objeto artístico, pero ¿hasta qué punto los tasadores de joyas están preparados para tasar? Bueno, también creo que debe haber una cotización de ese mercado, ¿no? Solo ciertos autores, como el ejemplo, por ejemplo, de Dalí o Man Ray, ¿no? Que ya son ciertos autores ya muy en... Bueno, son artistas, personajes históricos, ¿no? En toda la clase de historiografía pues se pueden hacer una cotización exacta, ¿no? Pero quizá ese es el sentido de trabajar por esa cotización, ¿no? Aparte de materiales, aunque es muy difícil, ¿eh? En joyería hacerlo sobre materiales, porque la especialización es esa, tener esos materiales, ¿no? No sé. Sí. Bueno, por suerte además, como tenemos ahora las colecciones de los distintos museos habilitadas en Internet, tienes la facilidad de conectarte y buscar en el Met Claro. o en el Victoria and Albert las colecciones de joyería, pero para eso tienes que tener un conocimiento previo para saber identificar que no se trata de un broche cualquiera. De un pastiche, claro, efectivamente. Nada, volvemos al mercado de artistas al final. Al final estamos más juntas, ¿no? Como tasadoras de arte que es necesario para ser tasador de esta parte de la joyería. Entonces, establecer una manera de enfrentarse a la pieza, de estudiarla y de buscar referentes, pues bueno, es la labor. Quizás es más sencilla de lo complicado a lo mejor que lo he planteado en un primer momento. Claro, no sé, bueno, esa es mi visión. Bueno, muchas gracias. ¿Te animas a trabajar en ello? Vamos a ver, ya no. A mí me parece dificilísimo, pero... Ya no, pero bueno, puede ser un reto, ¿no? Porque al final te llega todo tipo de cosas a tu mano, ¿no? Claro. Y lo tienes que hacer tanto para un seguro, para un reparto de una herencia, y te toca enfrentarte a ese tipo de cosas. Quizá en el Monte de Piedad necesita el respaldo del metal y las piedras, pero sí que es verdad que esto te toca enfrentarte y te toca hacerlo al final. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo, ¿vale? Para ti, María. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? Yo quería hacerte una pregunta, si me lo permites, mientras alguna otra persona lo piensa. Y perdonarme que yo ni soy tasador, ni todo esto para mí es nuevo, estoy aprendiendo muchísimo. Pero hace unos años surgió un fenómeno que todos conocemos, que tiene que ver con la joyería emocional, en concreto con la joyería que podíamos llamar funeraria o algo así, que es el hecho de que se pusieron de moda o que se publicitaron mucho los diamantes sintéticos, hechos a partir de cenizas de seres queridos, y todo esto se publicitó mucho, se podían hacer diamantes, se podían fabricar diamantes de cualquier color, de cualquier tamaño, en fin, aquello era... Yo siempre miré esto, adelanto una visión personal que puede ser equivocada, bien, como un logro de la técnica sin duda, pero al mismo tiempo como una banalización de los sentimientos. Pero me gustaría saber, que sin duda vosotras sabéis, tanto María como tú y otras personas que nos ven, tenéis un criterio mucho más elaborado de este fenómeno. ¿Y qué ha pasado con ello? Porque últimamente yo ya no oigo hablar de los diamantes hechos a partir de cenizas. No sé cómo está ese mercado, si es que sigue existiendo. ¿Cómo es eso? Es verdad, Benjamín, que las industrias de diamante sintético, ¿no? Pues me parece que eran por alta presión, alta temperatura, sí, esos HPHT, sí, creo que sí. Dejaban su publicidad en los tanatorios, que estaba sentada pasando el duelo y la publicidad que tenías al lado era de la gema. Sí. No sé si fue un mercado que no le cuajó, resultó ¿no? positivo. No cuajó, no sé. O que decidieron tirar por otra línea. Los diamantes sintéticos siguen fabricándose. Sí, por supuesto. Desde el instituto conocéis la problemática que hay. Perfectamente, vamos, la conocemos bien, sí. Claro, que no es pequeña la problemática que hay, pero me llamaba la atención sobre todo el hecho de que garanticen, entre comillas, o aseguren que son las cenizas del ser querido las que han empleado en fabricar el diamante. En primer lugar, la ceniza no debe contener mucho carbono, precisamente en la incineración se elimina el carbono y lo que queda son las materias minerales, las materias que tienen poco carbono, pero en fin, de algún carbono quedará y se podrá fabricar diamante con él.
pero vamos, no sé si en ese carbono va también la caja y digamos, todo el carbono que pueda haber en la madera de la caja, en la tela que la recubre y otras muchas cosas más. A mí siempre me ha producido, y tal vez no debiera decir esto, es una opinión muy personal, un poco de inquietud, pero sobre todo porque afecta a sentimientos muy profundos. Evidentemente, cuando uno decide hacerse un diamante en este caso un diamante con los restos o con las cenizas de un ser querido, pues pone mucho sentimiento en ello, ¿no? Y creo que se banalizó un tanto, había anuncios por todas partes y esto era un poco como demasiado trivial, me parecía a mí. Pero la verdad es que es una industria que tuvo o ha tenido mucho desarrollo, según creo, bastante desarrollo, pero que últimamente no oigo nada sobre, o tampoco lo sigo, desde luego, pero no he tenido mucha noticia de que eso siga. Ha debido tener, tal vez, digo yo, un éxito más limitado, no lo sé. Por eso os preguntaba si teníais alguna idea sobre el tema. En el fondo se trata de una propuesta de joyería emocional, Claro. de tener un diamante que te lo creas o no, o que necesites creerte que ahí hay parte de tu ser querido ahí encerrado y que lo puedas, ¿no?, abrazar y tener Eso es. contigo todos los Claro, días. es totalmente emocional. Es una parte de alivio, es una parte de duelo que quizás ayude. Sí, claro, yo respeto absolutamente el sentimiento de la persona amada, la persona querida, la lleva encima del corazón porque cree, y seguramente es verdad, en parte, que ese carbono que está formando parte del diamante es el que formó parte de su ser querido. Lo respeto. Pero me parece que se trivializó un poco el asunto. Luego No imagino, Benjamín, no imagino en el instituto cuando os lleguen en el laboratorio una piedra de diamante sintético, cuando miréis por el microscopio diciendo, sí, era varón, caucásico, espera. Veo aquí una inclusión. Un segundo, por favor. No, era un trígono. Sería afinar muchísimo, no creo que se pueda llegar a eso, desde luego. Me ha llamado la atención en una de las primeras, simplemente lo cito porque me ha llamado mucho la atención, en una de las primeras diapositivas, cuando hablabas de joyería acróstica y hablabas de los distintos minerales, hay una uraninita en una de ellas. Y yo digo, toma, esto es la primera vez que lo veo. La uraninita, que es un óxido de uranio, ¿no?, un cúbico, un mineral feo, como más feo que picio, vamos. Negro, pequeñito, vamos, pequeñito o grande, pero quiero decir, si está en una joya, pues era pequeñito. Radioactivo, por lo demás. Formando parte de un collar, pues me llamó mucho la atención que haya uraninita allí. Pero vamos, es un comentario porque lo he visto al pasar. ¿Será que cuadraba para hacer claro, la pieza? Necesitaban una U. Y la gemología es la gemología. Si con la U solo tenemos uraninita. Uraninita, sí. Bueno, pero vamos. Bueno, pues no sé, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No hay más preguntas, por lo que veo. Marian tiene la mano levantada. Marian Jaén, a la que has aludido, está por ahí, ¿eh? Hola, buenas tardes. Yo Hola, soy Marian Farga, ¿qué tal? Eres Marian, sí, ¿qué tal? Es Hola, que estaba Marian. callada escuchando, bueno, aparte del diamante con las cenizas, también ahora las cenizas se utilizan para que salga un árbol. No has visto la publicidad, pero igual, no, eso se no plantan las cenizas con un árbol que tú eliges previamente, tu familia, y entonces sale de ahí un pequeño arbolito y sale un cerezo o sale un olivo. Es tremendo, o sea, el mundo ahora de los difuntos y las cosas que se inventan es tremendo. Bueno, vamos a ver, yo la vitrina en el tanatorio con un diamante hecho y poniendo este diamante está realizado con cenizas la he visto, ¿eh? Con la urna funeraria y todo el tema, pero hace mucho que no lo veo, eso también. Tampoco es que vaya mucho al tanatorio últimamente, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver, y quería comentar, el trabajo de tasadora debe ser tremendo porque tienes que ser psicóloga, porque la persona que te viene, tú lo cuentas todo muy bonito, precioso, cómo se valoran las joyas, cómo se miran, se pesan, pero estar viendo a una persona que va a contarte la historia que tiene esa joya, llorando porque va a dejar parte de su vida ahí, y que tú se la estás valorando en un ratito, porque no estás con la persona 3 horas, sino tienes un tiempo determinado, tan frío y de manera tan objetiva, de verdad que es un trabajo duro. O sea, hay que ser mitad psicólogo, mitad tasador, estar comprendiendo a esa persona, oyendo esa microhistoria, ese microrelato que te está contando de ese trozo de pulsera de su padre, y hay que...
sea, tienes que ser un poco médico, porque tiene la parte objetiva de contar la enfermedad y la parte humana de estar comprendiendo el que te está dejando una parte de sí, porque en ese momento tiene una necesidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay muchas personas que también creen que las joyas que se llevan allí, pues ahí tienen a lo mejor un trasfondo ahí con unas energías que son negativas, positivas. Tú cuando coges una joya de una persona, tú percibes que esa joya en algún momento determinado te cree esa sensación de que, uy, esto tiene una, qué pinta tiene esta sortija, madre mía, con estas garras agarrando la pieza, la piedra. ¿No te da a veces cierto miedo, cierto temor tener determinadas joyas en la mano? Esas son mis dos puntos de vista, vamos, mis dos preguntas, gracias, Marta, por todo. Gracias a ti, Marian. Gracias a ti. La verdad es que no solo en la ventanilla, yo creo que en cualquier momento cuando coges una sortija, cuando le preguntas a tu prima que está al lado qué sortija más bonita, déjame verla, cómo tratas esa sortija, ¿no? O cómo llegan efectivamente las sortijas o las joyas a nuestra ventanilla, pues sí, hay que tener mano izquierda, hay que dar consuelo, hay que dar alivio, hay que dejar al cliente tranquilo, pero bueno, eso es experiencia, esos son años. Es verdad que hay algunas joyas que tienen unos diseños un poco menos acertados, ¿no? Que no hay quien proyecte en ellos ningún microrrelato o que dan miedo. Que dan miedo. Pues es de mi ex marido porque valiente, ¿no? Y te cuenta la historia y dices, madre mía, a ver en manos de quién cae ahora esta pobre sortija. Sí. Y también todo lo contrario, pues son unas piezas que han disfrutado tremendamente y que ahora salen a subasta, se ponen a disposición de los clientes para volver a darles una oportunidad porque en su joyero están muertos de risa las piezas y dicen que otro coja, lo disfrute y le ponga ahí toda su emoción porque es preciosa. Otra cosa, Marta, y los joyeros, yo soy joyera, y los joyeros, aparte de gemólogo, bueno, pues los joyeros, cuando tú nos has mostrado las joyas que hacían estas diseñadoras, el ojo, con el rutilo, con ese efecto estrella para que pareciera el brillo del ojo, todas estas joyas, cuando nosotros los joyeros hacemos una joya para la persona, todos proyectamos en la joya lo que nosotros vemos que esa persona quiere. O sea, las necesidades que hay que satisfacer, a dónde va orientada y en función también de cómo es físicamente la persona, pues también lo hacemos en función de todo esto. Entonces, todas estas joyas que has enseñado, que eran maravillosas, pues en general solemos proyectar esa historia que nos cuentan, esas necesidades que hay que satisfacer en las joyas que realizamos, pero a nivel general. A nivel general. Yo cuando entra alguien y me dice, mira, es que necesito una aguamarina porque es una piedra, pues entonces tengo que buscar un diseño que en función de lo que me cuenten de ese microrrelato haga ese diseño para esta persona determinada. Y claro, es ilusión, las joyas son ilusión. Es lo que vendemos y lo que se compra. Entonces, bueno, pues no me enrollo más porque yo hablo muchísimo. Muchas gracias por todo. Un besito muy grande, Marta. Marian, precisamente a mí tu labor me parece muy difícil. A mí la labor de mirar a la clienta, estudiarla. Es que también es psicología, también es que tienes que tener psicología en todo, en las tasaciones, en las subastas, en la joyería, en todo, hasta en la gemología, porque cuando estás viendo una piedra te está transmitiendo, te transmite esa luz, ese brillo, ese qué bonito es, como dice Benjamín. ¡Madre mía! ¿Cómo es esta piedra? ¡Qué fea es esta! ¡Qué bonita! Bueno, todos son sentimientos. Yo creo que el mundo de la joyería es ilusión y sentimiento. Es maravilloso este mundo. Sí, de acuerdo. Bueno, nada más. Enhorabuena. A ti, Marta, un beso. Ya cuelgo. Bueno, pues si nadie... Katy. Buenas tardes. Disculpar que estoy muy afónica, pero no tengo ninguna pregunta, pero sí que quería agradecer esta intervención preciosísima de Marta, esta conferencia exquisita,
que nos ha mostrado una visión muy diferente de lo que es la joyería. Y bueno, desde Mallorca, que os estoy viendo y escuchando, os envío la enhorabuena a Marta y también al Instituto Gemológico, al que visité muchísimas veces durante mi estancia en Madrid hace ya muchísimo tiempo. Así es que nada, un beso enorme, Marta, que eres una profesional estupenda, ya lo sabes, y que, bueno, besito muy grande desde aquí, desde la isla, a todos. Gracias. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Katy. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, si os parece, cerramos la conferencia de hoy. Estamos en hora, está bien. Pues nada, como siempre, agradecer a todos vuestra presencia y muy singularmente a Marta. Efectivamente, como habéis dicho algunas de vosotras, es una conferencia distinta. Yo he aprendido mucho, me ha gustado mucho. Creo que es un enfoque distinto. Como ha dicho Marian también, está la gemología, la joyería, la tasación, las subastas están impregnadas de sentimientos humanos, de relaciones entre las personas, de reconocimiento de lo valioso, de lo auténtico, de nuestras añoranzas, de nuestros deseos, de nuestros recuerdos. Y es lo que a mi juicio hace valiosa la gema, mucho más, o por lo menos tanto como el valor en sí de la gema, que por ser rara pueda valer mucho dinero, pero la carga afectiva que llevan las gemas, que es de lo que ha hablado hoy Marta, me parece una cosa tan importante que yo animo a otras personas que también trabajáis en estos campos de la tasación, de la valoración, de la joyería, que sigáis el ejemplo de Marta, porque aquí hay muchas cosas que contar. Y así que muchísimas gracias, Marta. Me ha gustado muchísimo la conferencia y te la agradezco de verdad. Y a todos los demás, pues nada, que nos vemos la semana que viene, si os parece. Sigamos con este ciclo de conferencias, que la verdad es que es un aprendizaje continuo, por lo menos para mí. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.